La máxima expresión de los conflictos entre los seres humanos es la guerra. Hoy, cada vez que estalla un conflicto, sobrevuela una amenaza de guerra, la preocupación es mundial. Muchos adolescentes pudieron ver por televisión los atentados del 11 de septiembre del 2001 y las guerras de Irak y Afganistán. Por eso muchos de ellos creen que antes el mundo era más pacífico. Eso no es cierto, como veremos ahora. Las guerras son tan antiguas como la humanidad. Basta con hojear un poco la Biblia y veremos que incluso el mismo Dios las mandaba. Y pelearon todos contra el pueblo de Madián, como Jehová lo mandó a Moisés, y mataron a todo varón. Y los hijos de Israel llevaron cautivas a las mujeres, a sus niños y a todas sus bestias. Todas las civilizaciones han peleado por conseguir poder, riquezas y territorio. Nosotros olvidamos el transcurso de la humanidad, pues, en que primero eran las guerras entre pequeños grupos tribales, con una falta de sensibilidad, con un horror de canibalismo, de fuerza. Pero un mito moderno sostiene que los pueblos indígenas vivían en pacífica armonía y que las guerras de hoy son mucho más crueles. La verdad es muy distinta. En el libro La tabla rasa de Steven Pinker se citan estas cifras. Entre los antiguos Shuar de Ecuador y Perú, las guerras causaban la muerte de casi el 60% de los varones. Entre los Yanomami de Brasil y los Mae Enga de Oceanía, ese porcentaje superaba el 30%. Y aunque en las dos últimas guerras mundiales murieron millones de personas, las pérdidas no llegaron al 5% de la población masculina de Europa y Estados Unidos. Tras la Segunda Guerra Mundial, el mundo quedó dividido en dos grandes bloques, el capitalista y el comunista. Durante 40 años vivimos en la llamada Guerra Fría, en que el mundo vivía aterrorizado y obsesionado por la posibilidad de una guerra atómica. Y aunque la crisis de los misiles en Cuba fue lo más cerca que se estuvo, eso nunca sucedió. En cambio, hubo guerras convencionales en Corea, Vietnam y Afganistán, donde rusos y estadounidenses apoyaron bandos contrarios. Pero en el último medio siglo, sobre todo tras la caída del muro de Berlín, el número de guerras ha ido disminuyendo. Hace 50 años el mundo era mucho más violento, efectivamente, había más guerras, las guerras eran más violentas y no solamente eso, había muchos factores de violencia dentro de las sociedades, sino que están ocultos. Hoy el sinsentido del terrorismo es una prueba más de que hay menos espacio para las guerras masivas. Porque a medida que los países se vuelven más interdependientes, especialmente en lo económico, las conflagraciones parecen menos beneficiosas para todos los pueblos. Y a pesar de que aún se lucha en Irak y Afganistán, el mundo es menos belicoso y eso obliga a los líderes mundiales a buscar acuerdos para el desarme. Es una tendencia innegable, pero tampoco hay que descuidarse, porque la paz también se conquista. O sea que en conjunto es un mundo mejor sin que neguemos que también hay horrores que hay que ir combatiendo durante los siglos próximos. Hace 65 años 2 bombas atómicas estallaron sobre Japón, pero desde entonces no han vuelto a utilizarse. Hoy existen aún decenas de conflictos armados, casi todos en África y Asia, pero son menos que hace medio siglo. ¿Alguna vez habrá un mundo sin guerras? Difícil, pero la creciente interdependencia económica entre países está ayudando a evitarlas. Y ahora vamos al reportaje final. ¿Quiénes promueven la idea de que el mundo está peor y por qué? Ahora lo vamos a ver. El conocimiento nos hace personas libres, nos ayuda a salir de la pobreza e incluso a cuidar mejor la salud de nuestros hijos. Si el progreso de la humanidad se midiera exclusivamente por su educación, no quedan dudas de lo mucho que hemos avanzado. En la Europa de la Edad Media, apenas un 5% de la población sabía leer y escribir, casi todos hombres. Hoy, según cifras de la UNESCO, el 80% de los habitantes del planeta mayores de 15 años saben leer y escribir, y el número de mujeres alfabetizadas ya casi se equipara con los hombres. El desarrollo de la ciencia también ha beneficiado enormemente a la humanidad. La esperanza de vida ha aumentado, la producción agrícola se ha incrementado. Se están desarrollando nuevas fuentes de energía y hay una revolución en las comunicaciones. La expansión del Internet permite ahora que cualquier persona en el mundo pueda informarse y expresarse. La libre circulación de la información no solo ha eliminado todo tipo de fronteras, sino que también ha ayudado a democratizar al mundo.
La revolución democrática que estamos viviendo ha tocado incluso las puertas de estructuras tan cerradas y tradicionalistas como el Vaticano, que en los últimos años ha comenzado a aceptar la teoría de la evolución, reconoce la posibilidad de vida extraterrestre y hasta tibiamente admite el uso del condón. Como hemos visto, existen muchos ejemplos de avances innegables que la humanidad ha experimentado, principalmente en los últimos 100 años. Pero aún así, existen personas que afirman que todo tiempo pasado fue mejor. Muchas de ellas porque le tienen miedo al cambio o a la libertad de la que gozamos hoy. Sobre todo por las generaciones más antiguas a las nuestras, en el hecho de que las personas tienen otra forma de concebir la sexualidad, tienen otras formas de concebir los roles que tradicionalmente, por ejemplo, excluían a las mujeres de espacios públicos o de ámbitos públicos. En el dogmatismo tampoco puede existir el progreso. Como en la época medieval, fanáticos políticos y religiosos aún hoy nos quieren vender la idea del fin del mundo, que la humanidad está en decadencia porque algún Dios nos castiga. ¿Por qué asustas a todos diciendo que se acerca el fin? Me estoy ganando la vida. Entre esos conservadores hay, obviamente, fanáticos, amigos de la exageración, apocalípticos, por distintos motivos, ¿no? De temperamento, a veces de creencias religiosas, a veces pues por un pesimismo biológico, muchas veces por ignorancia o falta de lógica en extender, en generalizar de un hecho. Si bien es cierto que el mundo actual no es perfecto y aún queda mucho por hacer, es innegable que la humanidad ha avanzado enormemente. Conocer los errores que cometimos en el pasado es una gran ventaja para no volver a repetirlos. Creemos en la inteligencia humana y en la capacidad de las nuevas generaciones. Hoy, como nunca en la historia, los jóvenes tienen las mejores herramientas para continuar en este camino hacia un mundo más justo y mejor, y no dudamos que más tarde o más temprano lo van a conseguir. En síntesis, este año los terremotos no fueron más numerosos que en años anteriores. Y a propósito, otro elemento más para reafirmar que vivimos en un mundo mejor. La solidaridad mundial que se desplegó después de las tragedias, sobre todo en Haití. Fueron millones de personas de todo el planeta que a través de Internet hicieron campaña para recolectar fondos y víveres y presionaron a sus gobiernos para que dieran su apoyo a este sufrido pueblo. Una movilización así no se había visto nunca. Es verdad. Este y muchos otros ejemplos nos dicen que estamos construyendo un mundo mejor. Y claro que la historia no avanza en línea recta ni conduce inevitablemente hacia una sociedad justa y perfecta. Todos tenemos que hacer lo necesario para que lo que está mal cambie, porque lo que no avanza termina retrocediendo. Y los chicos que se dejan contagiar por el pesimismo de los vendedores del apocalipsis se están perdiendo la oportunidad de ser protagonistas de los cambios que aún necesitamos. Ya nos vamos, que descansen. Buenas noches.